Mi esposa dijo, «Estoy confundida, no sé qué quiero». Pero lo que quería ya tenía nombre y apellido. Me llamo Rodrigo Aguilar, tengo 38 años. Esta historia que voy a contarte todavía me quema por dentro. Nunca pensé que terminaría contando algo así, pero si alguien allá afuera puede aprender de lo que viví, entonces habrá valido la pena. Estuve casado con Mariana durante casi 12 años. Nos conocimos jóvenes. Trabajábamos en el mismo edificio. Yo era mensajero, ella estaba en contabilidad. Empezamos de a poco, con cafés en el descanso, con caminatas al metro. Nos enamoramos sin grandes promesas, solo con ganas de estar juntos, y por años lo estuvimos. Felices, estables, como cualquier pareja que enfrenta la vida hombro a hombro. Tuvimos una hija, Valentina. Mariana trabajó un tiempo y luego decidió quedarse en casa cuando nació la niña. Yo me esforcé por cubrirlo todo. Nunca me quejé. Hacía entregas, trabajaba horas extras, vendí incluso mis domingos, pero valía la pena. Eso pensaba, porque ellas eran mi motor. Con los años, Mariana cambió. Lo atribuí al cansancio, al estrés de cuidar una casa, a que la rutina nos estaba tragando. Intenté recuperar los detalles. Cociné, la llevé al cine, le escribí una carta. Pero ella solo sonreía con cortesía, como si ya no le importara. Yo seguía apostando por nosotros, hasta que una tarde me soltó eso. «Rodrigo, estoy confundida. No sé qué quiero». No lo vi venir. Le pregunté si era algo que yo había hecho. Me dijo que no. Le pregunté si era por la rutina. Me dijo que tal vez. Le pregunté si me amaba y bajó la mirada. Me dije que quizá necesitaba espacio, tiempo. Me aferré a la idea de que todo era una etapa. Pero los días pasaban y yo notaba cosas, pequeños detalles. Mariana empezó a ocultar el celular. Se iba a otra habitación cuando hablaba por teléfono. Decía que tenía dolores de cabeza para evitar cualquier acercamiento. Hasta ahí, todo era confusión. Hasta que la señora Emilia, nuestra vecina de al lado, me abordó un miércoles por la tarde. «Perdón que me meta, Rodrigo, pero he visto a tu primo venir varias veces últimamente. A veces entra por la parte de atrás. Tu esposa me dijo que estaba ayudándola con un mantenimiento. Mi primo, Diego. Sí, lo recordaba bien. Alto, con barba, algo desordenado pero siempre carismático. Había venido a mi casa por última vez en el cumpleaños de 1950, mi hija, pero yo no lo había invitado más. No tenía razón para venir si yo no estaba. No le dije nada a Mariana esa noche. Me tragué la sospecha como quien se traga veneno, pero comencé a prestar atención. Revisé los horarios, las salidas, sus excusas, y todo empezaba a no cuadrar. Las idas al supermercado que duraban horas, las llamadas en voz baja, los mensajes que borraba. A la semana siguiente fingí ir a trabajar, pero regresé en silencio a media mañana. Entré por la puerta trasera. No hice ruido, y desde la cocina escuché algo que nunca olvidaré: las risas de Diego y la voz de Mariana. No discutían, no arreglaban una lámpara, reían. Una risa íntima, rota solo por un silencio sospechoso. Me acerqué con sigilo, y lo que vi me rompió el alma. Mariana y Diego sentados en el sofá, demasiado cerca, sus manos entrelazadas. Ella apoyaba la cabeza en su hombro. Salí de la casa sin que me vieran. Caminé cuadras sin saber a dónde. Sentí una mezcla de rabia, tristeza, vergüenza. Mi primo, mi esposa, los dos traicionándome en la casa donde criamos a nuestra hija. Pasé el resto del día sin hablar. En la noche ella llegó a la habitación como si nada. Yo no dije una palabra, pero en mi interior ya estaba decidido. Iba a saber la verdad completa, costara lo que costara. Parte 2. Lo que se oculta detrás del silencio. Dormí esa noche. Mariana respiraba a mi lado como si nada, mientras yo sostenía el celular en la mano, con la pantalla apagada, preguntándome si debía confrontarla, si debía encarar a Diego, si debía destrozar todo y empezar de nuevo. Pero no. Algo dentro de mí me dijo que primero debía entenderlo todo, a fondo, sin impulsos.
Al día siguiente, fingí salir como siempre a trabajar, pero en realidad tomé un café en una fondita cercana. Desde ahí llamé a un amigo de confianza, Héctor, que tiene un taller mecánico y también hace instalaciones de seguridad. Le pedí un favor: cámaras pequeñas, discretas, sin complicaciones. Quería pruebas. Esa tarde, mientras Mariana salía a recoger a nuestra hija, instalé las cámaras. Una en la sala, otra en la cocina, una tercera cerca de la entrada trasera. Todo quedó listo en menos de una hora. Al día siguiente, comencé a recibir los primeros clips. Los primeros días no pasó nada. Mariana estaba distante, sí, pero nada más. Hasta que el viernes, a las 11:43 de la mañana, Diego volvió. Y lo que grabó esa cámara fue suficiente para destruir cualquier resto de inocencia que me quedaba. Diego llegó sin tocar. Mariana ya tenía la puerta entreabierta. Se abrazaron largo. Luego, ella le acarició la cara. Se sentaron en el sofá. Él le besó la frente. Ella le sonrió. Charlaron como si fueran pareja desde hace años. Él sacó su celular, le mostró algo. Rieron. Luego ella se levantó y se sentó en sus piernas. Cerré el video ahí. Durante horas, me quedé en silencio frente al teléfono. No lloré, no grité. Era un dolor seco, profundo, uno que no sabía dónde colocar. Me encerré en el baño, encendí la regadera y ahí, entre el vapor, solté un grito mudo que se me había estado pudriendo en el pecho desde hacía semanas. La noche fue un teatro. Mariana preparó la cena, habló con Valentina, me preguntó si quería ver una serie. Yo solo asentía, sonreía, respondía con monosílabos. Me sentía actor de una obra en la que ya no creía. No le dije nada todavía, pero sí tomé una decisión. Hablaría con Diego, y no con los puños, aunque ganas no me faltaban, sino con palabras, fuertes, claras. Lo cité en una cafetería donde solíamos ir de jóvenes. Llegó sonriente, como si no pasara nada, hasta que vio mi cara. Se sentó frente a mí y no dije nada durante varios segundos. Solo lo miré. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Diego tragó saliva. Rodrigo, no es lo que piensas. No me vengas con clichés. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Empezamos a jalar hace unos meses. Al principio fue casual. Nos reencontramos por redes, nos escribimos. ¿Y terminaste en mi casa? No fue planeado. Las cosas con Mariana, tú sabes, ustedes ya no estaban bien. Me reí, de rabia, de pena ajena. ¿Y eso te da derecho a meterte con mi esposa? ¿Con la madre de mi hija? Diego bajó la cabeza. No intentó justificar más, solo dijo: me equivoqué, Rodrigo, y lo siento. No dije nada más. Me levanté. Antes de irme le dejé claro que no quería volver a verlo, que no se acercara más a Mariana, ni a mi hija, que lo nuestro, como familia, estaba muerto. Esa noche sí hablé con Mariana. Le mostré el video. Se quedó pálida. No intentó negarlo. Solo dijo: Rodrigo, lo siento. Estaba confundida. No, Mariana. No estabas confundida. Estabas decidida. Solo que no tuviste el valor de decirme la verdad. Lloró. Me pidió perdón. Me dijo que no sabía por qué lo había hecho, que nunca quiso hacerme daño, que era un error, una estupidez, que Diego no significaba nada, pero yo ya no era el mismo. No me fui esa noche. Dormí en el sillón. Pasaron días así, y fue ahí donde tomé la decisión de lo que vendría. No, quería vengarme con odio, quería hacerlo con inteligencia, que aprendiera. Después de esa conversación, Mariana y yo dejamos de hablarnos como pareja. Todo lo que decíamos era por Valentina, nuestra hija. Las mañanas eran silenciosas, las noches frías. Ya no discutíamos, pero tampoco existíamos el uno para el otro. Y aún así, algo dentro de mí me decía que no iba a hundirme, que no permitiría que el dolor me hiciera amargo,
pero tampoco que quedara todo como si nada. Mariana debía enfrentarlo, y yo reconstruirme, a mi manera. Fui a un abogado, le conté todo. Él me escuchó con calma, me pidió las pruebas y me explicó lo que podía hacer. No quería arrebatarle a mi hija su madre, pero sí dejar claro que no estaba dispuesto a vivir en la mentira. Preparé los documentos, la separación, la división justa de bienes, la custodia compartida con acuerdos detallados. Nada impulsivo, todo con cabeza fría. Cuando le mostré los papeles a Mariana, rompió en llanto. Me pidió una segunda oportunidad. Me juró que cortaría todo con Diego, que aún me amaba, que había sido un error, un momento de debilidad. Le dije que no la odiaba, pero que ya no la amaba, no de la misma forma. Algo se había roto, y a veces lo roto no se arregla, se acepta, se suelta. Valentina fue lo más difícil. No entendía por qué ahora dormiría en dos casas diferentes. Tuve que explicarle que papá y mamá aún la amaban, pero que ya no podían estar juntos. Ella solo me abrazó y me dijo, ¿me prometes que me seguirás llevando al parque? Y ahí se me apretó el pecho. Los días pasaron. Me mudé a un departamento cerca para seguir viendo a mi hija con regularidad. Me enfoqué en mi trabajo, en mis rutinas, en mí mismo. Empecé terapia. Fui a correr. Me compré una libreta donde escribía lo que sentía. El dolor no desaparecía, pero se hacía más soportable. Un día recibí una llamada inesperada. Era Diego. No contesté. Me envió un mensaje largo donde decía que Mariana lo había dejado, que todo había terminado entre ellos, que se sentía solo, que quería hablar. No le respondí. No por odio, sino porque entendí que no debía gastar ni una palabra más en quien no supo respetarme. Tiempo después, supe por terceros que Diego había perdido su trabajo, que lo habían echado por problemas internos, que su novia, una chica con la que salía después de Mariana, lo había dejado al descubrir mensajes viejos de él con otras mujeres. Mariana, por su parte, comenzó a buscarme más seguido. Me pedía que cenáramos juntos con Valentina, que intentáramos hablar más allá de lo necesario, que recordáramos lo bueno. Y sí, tuvimos buenos momentos. Pero no volví. Aprendí que hay heridas que enseñan, no que sanan regresando al lugar donde comenzaron. Un sábado, mientras desayunaba con mi hija en una cafetería, ella me dijo, «Papá, ya no estás triste». «A veces sí, hija, pero ya no estoy roto». Ella sonrió y me abrazó fuerte. Esa fue la lección. No todo karma se ve como venganza. A veces, el verdadero final con justicia es volver a tener paz, mientras los que te rompieron se enfrentan a lo que perdieron. Los meses pasaron. Poco a poco, la herida dejó de sangrar. La cicatriz quedó, sí, pero aprendí a verla como parte de mi historia, no como el centro de ella. Mariana y yo comenzamos a llevar una relación cordial por el bien de Valentina. Compartíamos fechas importantes, acudíamos juntos a sus eventos escolares, manteníamos la calma y el respeto. Pero ya no había espacio para falsas esperanzas. Lo nuestro había quedado atrás. Ella intentó en algunas ocasiones hablar de nosotros, del pasado, de lo que hubiera sido sí. Pero yo siempre respondí con cortesía y con límites, porque entendí algo que me costó mucho aprender, que una persona puede arrepentirse, pero eso no te obliga a cargar con su culpa. Un día, Valentina regresó de casa de su mamá con una pregunta inocente. ¿Por qué mamá se ve triste cuando no estás? No supe qué decirle. Solo la abracé. A veces el silencio también es una respuesta. En ese momento, comprendí que Mariana estaba pagando su propio precio, su propio karma. No uno que yo haya impuesto, sino uno que llega cuando entiendes demasiado tarde el valor de lo que perdiste. Yo seguí con mi vida. Empecé a escribir, retomé amistades que había dejado de lado, conocí a alguien sin buscarlo. No fue inmediato ni fácil, pero fue sincero. Ella, Laura, era diferente.
tranquila, sin juegos. Conoció a Valentina meses después, con cuidado, y verlas juntas, reír, fue como cerrar una etapa de mi vida con dignidad. Mariana, por su parte, seguía sola. Me lo dijo un día, sin rencor, sin reclamo. Rodrigo, cometí el peor error de mi vida. Y tú lo estás manejando con más dignidad de la que yo merezco. No respondí con burla, solo con algo que ahora creo con el alma. Todos nos equivocamos, Mariana. Pero cuando uno hiere a quien lo dio todo, a veces no hay vuelta atrás. Ese día, al verla irse con la cabeza baja, sentí paz. Ya no había rabia, ni tristeza, ni amor, solo aprendizaje. Esa fue mi historia. La historia de cómo descubrí una traición en mi propio hogar y de cómo aprendí a levantarme sin destruir a nadie, pero tampoco permitiendo que me destruyeran, porque a veces el mejor karma es ver que el otro entendió demasiado tarde lo que tú valías.